El día de hoy es el día del y la historiadora. Y a mí me da muchísimo gusto saludarte en esta fecha, Benjamín Gagiola, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo estás, querido Benjamín? Felicidades. Gracias, Soledad. Estoy muy contento por estar al aire contigo y, como siempre, agradecido por la invitación y te envío un fuerte abrazo a ti y a tus radioescuchas. Oye, Benjamín, ¿cómo te acercas tú a la historia? ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Qué te indicó? Hey, Benjamín, es por aquí. Desde la primaria de la secundaria, Soledad, compartiría contigo que lo que más me atraía era la historia, en su vertiente de literatura histórica, el estudio del pasado. De hecho, la historia como que siempre estuvo en la genética o en la interioridad de uno. No en balde, quizás las mejores calificaciones que sacaba desde entonces eran en historia, en ciencias sociales. Y el conocer el pasado es solamente un medio para conocer lo trascendente. Eso es lo sustancial del historiador, que somos detectives del pasado. Es decir, todos los historiadores de una u otra manera hemos caído ahí porque nos imanta. El magnetismo de la historia es algo que nos atrapa y ya nos deja salir. Ajá. Los historiadores, las historiadoras tienen un pasaje que les permiten sentirse más identificados, sienten que pueden explicar mejor esa etapa de la historia. En tu caso, ¿cuál es, Benjamín? A mí siempre, dentro del vasto mundo, el oceánico mundo de la historia, siempre he sido más proclive a la llamada historia política. Okay. Historia de las instituciones, la biografía política, el estudio de los movimientos sociales, el estudio de las reivindicaciones. No en balde, generalmente mis opiniones, mis escritos, mis lecturas, las pláticas, las charlas a las que soy invitado tan amablemente como tú, lo haces en esta ocasión, pues son historias temáticas que se inclinan hacia allá. Y sin embargo hay historiadores medioambientalistas, historiadores de las mentalidades, de las religiones, historiadores de la época virreinal, cuyas temáticas son tan importantes unas como otras, pero en lo particular lo mío, por así decirlo, es la historia política. Uh-huh. Y por historia política podemos entender, o cuando hablamos de historia política, ¿es permitido encajar ahí, por ejemplo, la referencia a alguna novela política? Claro que sí. De hecho, estoy pensando, por ejemplo, sí. La silla del águila. Sí, por favor. La herencia. La herencia es un trabajo de investigación, no de novela política, sino de ensayo de Jorge Castañeda. Pero lo primero que acaba de decir muy importante, estimada Soledad, porque de hecho forma parte de mi línea de investigación actual, la novela política en el marco de la ciencia política y de la historia. Claro que cuando uno revisa, por ejemplo, La silla del águila de Carlos Fuentes, como revisa a Martín Luis Guzmán con El águila de serpiente o La sombra del caudillo, o como cuando lee La costumbre del poder, aquella trilogía de novela política histórica de Luis Espota, o hace lo propio con Héctor Aguilar Camín, Morir en el Golfo, La guerra de Gallo, La provincia perdida, La conspiración de la fortuna, o Rodolfo Fusible con El gesticulador, y muchas más, pues estamos en una mezcla, en un mestizaje entre política e historia. Uh-huh. Sí, que a veces no nos permiten diferenciar, Benjamín, si es ficción o realmente se está recreado en la historia, ¿no? Yo creo que muchas veces lo real supera a lo ficcional, a lo fáctico. ¿Cuántas veces hemos visto pues reversazos políticos que uno dice, no puede ser, eso es de novela? Bueno, pues es de la vida real. Nominaciones de uno que no iba a ser y acabó siendo, destapes del que menos esperaba. La política es en sí una novela también, Soledad. Ajá. Sí, a la política hay rasgos con los que se le puede identificar, no sé si en automático o con frecuencia, Benjamín, como por ejemplo el cambiar de idea sobre algún tema hoy tan en boga, el asumir que dentro de la actividad política de alguna manera se traiciona a las personas, pero también se traiciona las convicciones o se cambia el discurso ya una vez en el poder o fuera de. Claro que sí, Soledad, porque mira, te voy a dar ejemplos históricos. ¿Quién iba a decir que ese muchachito que en Agua Prieta se desertó, venía con el ataque villista, después de ser derrotado por Obregón en el Bajío de 1915,
se va a pasar al bando constitucionalista y va a ser presidente de México. ¿Sabes quién es? Lázaro Cárdenas. ¿Quién iba a decir que Plutarco Elías Calles, que era un maestro idealista, utópico, romántico, al principio de la revolución, iba a acabar como presidente del 24 al 28, pues prácticamente negando muchos de sus ideales o principios que en el movimiento revolucionario tenía? ¿Quién iba a decir que revolucionarios puros como Pascual Orozco, por insatisfacción por lo que Madero les dio la comandancia de Roles en Agua Prieta, en Chihuahua, cuando había sido el principal promotor del levantamiento el 10 de Madero, pues por un agravio iba a acabar en brazos de Victoriano Huerta? Y así podemos encontrar casos en biografía política más contemporánea, como un muchacho que echaba pedradas al partido oficial, el 29, llamado Adolfo López Mateos, que era vasconcelista y que va a ser presidente de la República por el PRI, que en ese entonces abominaba el 29, pero para el 58 pues ya amaba. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, en Carrillo Marcor, que es el senador por el PRI, que va a relevar a Biebris cuando se cae el 75, que había sido el Partido Popular Socialista. Ahí tenemos una playa de figuras políticas que tienen un pasado diferente. ¿Quién se acuerda de Ronald Reagan, que era un político demócrata, pero llegó a la presidencia siendo un político republicano? Que así te vas escarbando y te das cuenta que la historia no solamente es estudiar el pasado trascendente, sino tratar de entender las evoluciones, y en esto hay el cambio de comisiones. Ahora, Benjamín, probablemente para ustedes los historiadores se complique ahora sí que distinguir una figura de la historia que de alguna manera te seduce a ti como historiador. ¿Cuál sería o quiénes serían? Fíjate que los historiadores tenemos ángeles y demonios, como la película. Ángeles, en mi muy particular percepción como historiador, pues te dijera que no Felipe Ángeles, el general del ejército porfirista que deserta con el madridismo y que ahora hasta un aeropuerto lleva su nombre. En lo particular te dijera que una figura apasionante y poco estudiada de la historiografía sonorense del 19 es el general José Urrea, federalista, va a estar con Santana en Texas, va a derrotar a los tejanos en Goliat, allá en un pueblo a un lado de San Antonio, en Béjar, y por las evidencias políticas se va a distinguir por ser un crítico del centralismo y del despotismo de Santana, va a acabar de gobernador de Durango y ahí muere. Pero es una figura importantísima para entender los primeros estertores o pulsaciones del federalismo en México y en las regiones. Pues otra figura también muy importante que está por ahí eclipsada por Obregón y Calles es Adolfo de la Huerta, que se le va a revelar a Obregón el 23, y quizás ese episodio era un país diferente, estimada Soledad, porque era lo opuesto a Obregón y a Calles. Era un verdadero Quijote, un hombre decente, civilizado, educado y conciliador, no de línea dura como lo era Obregón y de línea maniobrera como era Calles. Hay un muchacho también muy importante como secretario de Gobernación de Elías Calles llamado Gilberto Valenzuela, pariente de los Valenzuela que van a fundar la famosa cadena de supermercados en los 70 y 80, ya desaparecida, los DH, y que bueno, llega al extremo de renunciarle al presidente Calles porque le perdió la confianza. Bueno, pues yo no a usted, le dice Calles, pero yo a usted sí, le conté al secretario de Gobernación, y acaba como fundador del PAN en 1939-40, y de ahí para adelante hay una playa de figuras públicas y privadas muy importantes, por ejemplo Norman Borlaug, cómo entender el Valle del Yaqui sin las investigaciones y experimentaciones que hace Norman Borlaug ahí, en aquellos años. Y bueno, la historia política es subyugante porque es una historia del poder, es decir, ahí están los hombres que buscan, logran y no logran el poder, y pues de las figuras sagradas o totémicas de la historia a nivel nacional, Lázaro Cárdenas. Bueno, pero cuando uno estudia el cardenismo también se da cuenta de que medio país no estaba con Lázaro Cárdenas, por eso estuvo muy reñida la elección de 1940, y quizás por eso entendió muy bien Lázaro Cárdenas que poner a Francisco J. Mújica, que era más radical que él, a lo mejor venía una revolución y tumbaba lo logrado, reparto agrario, educación socialista, presidencialismo consolidado, y se fue por un moderado, Ávila Camacho. Los historiadores tenemos héroes y antihéroes. Así es. Pues muchas felicidades, Benjamín, a ti y a todos los y las integrantes de la Sociedad Sonorense de Historia, que ahí están, con más pasión que recursos, sin duda, pero que no dejan que se caiga la Sociedad Sonorense de Historia. Muchas gracias por lo que contribuyen para preservar nuestra historia. Gracias a ti y gracias a ustedes como comunicadores, porque la Sociedad Sonorense de Historia sería poca cosa sin el apoyo y respaldo de ustedes. Muchas gracias por tu felicitación, Soledad. Gracias, Benjamín. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.